Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En la línea telefónica se encuentra Elizabeth Hernández, ella es reportera de Ciencias y Datos en Eje Central, le entiende mucho a este tema de los datos, las cifras que da a conocer la Secretaría de Salud y nos va a ayudar a contrastar lo que dio a conocer el INEGI. Elizabeth, te saludo, te doy la bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Hola, hola, muy buenos días, Jaime, muchas gracias por invitarme al programa. Oye, a ver, ayudan, porque yo platiqué contigo el día que el INEGI dio a conocer los datos, porque a mí no me machaba o no se me hacía lógico lo que ocurría con lo que había presentado la Secretaría de Salud la noche del 31 de agosto, te lo voy a decir, dictar de memoria, había presentado 64,000 y algunas cifras más de personas que habían padecido o que habían muerto por COVID-19. La cifra real sube hasta más de 75,000. ¿Qué es lo que sucede con el conteo de las personas que fallecen? ¿Cómo se da y cómo se contrasta con lo que dio a conocer el INEGI? Bueno, lo que es muy importante que debemos tener en cuenta es que las defunciones que se notifican en cada conferencia no son las que ocurrieron ese día. Es algo que tenemos que tener muy presente cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Son muertes que se suman al sistema, que se anotan al sistema, pero no quiere decir que ocurrieron en ese tiempo, ni son todas las muertes que ocurrieron hasta ese día. De hecho, cuando hacemos la revisión de las bases de datos y tú revisas la que sale ese día publicada, encontrarás que justamente no hay muertes registradas ese día. Todavía tienen un retraso hasta de 2 semanas. Entonces, la cifra que nos dan cada noche, pues, presenta cierto retraso, ¿no? Por ejemplo, esa noche, el 31 de agosto, las autoridades de salud habían informado que teníamos un total de 64,414 muertes por COVID-19. En realidad, con el paso de las semanas, cuando se consolidan los datos y entonces ya todas las muertes que ocurrieron en ese periodo se suman, la base de datos ya te muestra que hasta ese día, hasta el 31 de agosto, había 75,185 muertes. Como puedes ver, pues es una diferencia de 11,044 defunciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que las noches, en todas las conferencias de la noche, lo que nos informan son las muertes que entraron al sistema. No son ni las que ocurrieron en esas 24 horas, ni las que ocurrieron en ese día, sino que están diferidas y que hay un retraso natural de todos los sistemas de notificación en este tipo de cosas, ¿no? Oye, Elizabeth, ¿y qué tiene que ver o cómo se debe de analizar las personas que pierden la vida en un hospital a las personas que no pierden la vida en un hospital y que en el acta de defunción le ponen posible COVID o SARS-CoV-2, porque también llegó a darse esa información en algún momento? Claro. Bueno, la base de datos nos ofrece, en ese entonces, nos decía si una persona había muerto en un hospital y con qué tipo de atención. Todavía ofrece esa información en la base de datos. Si fue un paciente que tuvo atención ambulatoria o si fue un paciente que fue internado y qué tipo de atención tuvo. Si fue crítica, si tuvo acceso a un ventilador mecánico o si solo fue una hospitalización general. Ahora bien, justamente como estaba este tema de las personas que morían en su casa o que morían por una causa subyacente a COVID-19, como puede ser la hipertensión y todo, el acta de defunción no siempre decía SARS-CoV-2, ¿no? Sino estas todas variaciones que hemos visto de posible SARS-CoV-2 o posible nuevo coronavirus, etcétera. Entonces, justamente pensando en eso, se hizo un comité experto que analizaba el exceso de mortalidad, que son todas aquellas muertes que ocurrieron en exceso, que no se esperaba ocurrieran en este año. Todos los visualizadores, las estadísticas, tienen un promedio más o menos de cuántas personas mueren al año. Es una cifra que generalmente se mantiene estable a través de los años, ¿no? Va aumentando proporcionalmente. Entonces se hacen percentiles de la población y se calcula más o menos cuánto es el número de personas que morirán en un año. Cuando se habla de exceso de mortalidad, se trata de muertes que no estaban contadas o no se esperaban durante este año. Y justamente ahí es donde se nota el impacto de la pandemia,
porque claro, tenemos un número importante de muertes que se derivan de la pandemia, pero también se reconocen otras que no deberían haber ocurrido y que pueden ser causa directa o indirecta de la pandemia. ¿A qué me refiero con indirecta? Personas que a lo mejor no estaban enfermas de COVID, pero que no pudieron tener atención oportuna porque los sistemas de salud estaban saturados, ¿no? Por ejemplo, infartos o cualquier otro tipo de padecimiento, accidentes incluso, que por Claro. no poder llegar a un hospital a tiempo debido a que estaban convertidos o eran totalmente COVID, pues esas personas fallecieron. Pero también tenemos un número muy importante de muertes que no se registraron como COVID, pero que fueron COVID. Y entonces se reconocen como tal, a tal grado que la misma Ya Secretaría entiendo. de Salud hizo el 5 de octubre un ajuste para Ujú. sumar al registro, a la base de datos, aquellas muertes. Antes de esa fecha no se consideraba positivo una muerte o un caso si no tenía una prueba confirmatoria, una prueba de Ok. laboratorio. Ujú. Después hizo un ajuste para aumentar todos estos casos y muertes que se hacían por dictaminación o asociación. O sea, un comité médico revisaba los síntomas o los signos del expediente clínico y podía determinar una muerte como asociación de COVID, o si otras muertes en el mismo círculo habían sido por COVID y, digamos, esa acta de función decía neumonía o otra causa, entonces la dictaminaban como COVID-19, ¿no? Ya Entonces entiendo. tenemos este exceso de mortalidad. INEGI también lo pone, dice que para el 31 de agosto había 184.917 muertes en exceso. Eso te dice que Ujú. por cada, tomando los números de INEGI, por cada una de las muertes oficiales o confirmadas de COVID, existían 1.7 que estaban en exceso, ¿no? Que no tenían, que se habían producido en exceso de manera directa o indirecta por la pandemia. En los reportes de la Secretaría de Salud, pues de hecho el número es mucho más alto. Hasta el 31 de agosto se reconocen 191.825 muertes en exceso, lo que te da un Oye, factor de 2.5. oye, Elizabeth, y también hay que destacar ya cuando conozcamos para el mes de octubre, me parece que es cuando hace el INEGI ya el cierre del 2020, que estas cifras que nos estás señalando son las muertes que ocurrieron solamente, bueno, al menos en este registro que se tiene de exceso de mortandad por COVID-19, son muertes que se registraron marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y Son seis agosto. meses. Son Sí, seis sí, son 6 meses meses. y alcanza la segunda, la segunda posición en muertes en nuestro país. Vaya, Así es. la cifra es abrumadora. Sí, de hecho, nosotros hicimos un seguimiento de las causas, de las principales causas de muerte, incluso un poco antes de este registro INEGI, y ya monitoreábamos que según la encuesta nacional de salud y nutrición pública, COVID se iba a Ujú. convertir en la segunda causa de muerte por encima de la diabetes, ¿no? Y se quedaba Sí, un poquito abajo de las enfermedades cardíacas, que son cardíacas. la principal causa de muerte en México, ¿no? Nos llamaba mucho la atención, y también cabe destacar que en estos reportes de exceso de mortalidad que hace la Secretaría de Salud y un comité experto, pues también está involucrado INEGI. De hecho, las fuentes de información del exceso de mortalidad son las estadísticas vitales de INEGI, todas las actas de defunción que se recogen en el Registro Nacional de Población, el CISBER, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológico, y el CID, que es el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones. Entonces nos da una idea un poco más pues precisa, ¿no? Pero sí, es importante decir que este exceso de mortalidad, al menos es hasta el mes de agosto, pero sí te puedo pues adelantar que más o menos, o sin el más o menos, ¿no? En los reportes del exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud, que terminan al 12 de diciembre, pues llegábamos casi a 300,000 muertes en exceso. Uf, 300,000. Oye, y hay que
a todos estos datos y estadísticas, hay que analizar el muy mal diciembre y el pésimo mes de enero. Vaya, hasta el día 20, 20 y tantos de enero, se tenían registros de personas fallecidas duramente que sumaban a estas estadísticas de manera muy importante. Elizabeth, estamos viviendo momentos muy complicados en torno a la pandemia y al número de personas que están muriendo, que vamos a saber ya en las siguientes semanas. Sí, es muy importante mencionar que enero ha sido el mes más letal de la pandemia, sin duda. Exacto. Aunque estamos escuchando ahorita que en las conferencias se notifican, llevamos más de una semana con notificaciones por arriba de los 1,000 fallecimientos. No había ocurrido más que una vez durante todo el año pasado que realmente hubieran ocurrido más de 1,000 muertes en 24 horas. Con los últimos datos puedo decirte que en este mes hemos tenido 6 días con más de 1,000 muertes que sí ocurrieron en 24 horas. Y de hecho tenemos 3 días que se encadenaron con más de 1,000 muertes diarias. Entonces enero sí, sin duda es el mes más letal. Nuestro pico de defunciones hasta el momento se encuentra el 11 de enero con 1,191 fallecimientos que ocurrieron en esas 24 horas. Tremendo, tremendo lo que está ocurriendo. Oye, Elizabeth, pues regálanos y ayúdanos a estar cercanos a ti para que nos lleves de la mano en esta lectura de cifras y todo lo que está, porque luego es una danza de números que difícilmente le damos bien a bien el golpe para entender lo que está sucediendo y dimensionar, sin duda, esta tragedia que está viviendo México y buena parte del planeta. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Mira, yo todas las noches subo un análisis más o menos de los datos en mi Twitter. ¿En cuál es? En Daniel de Lupin, en Twitter. Y pues el trabajo que hacemos de seguimiento de datos también en Eje Central, que nos hemos dedicado a meternos ahí a profundidad a los datos a través de un tablero que actualizamos también todas las noches, donde pueden conocer las estadísticas por estado, por edad, por comorbilidad. Llevamos ahí un registro desde el caso 1 que empezó en México, y noche con noche se actualiza en estos datos, ¿no? Pues vamos a platicar contigo. Vamos a platicar contigo, si nos permites, pues sí, en este y en el espacio que tenemos entre semana para que nos ayudes a hacer este corte de caja muy triste, lamentable, pero sin duda que refleja lo mucho que no estamos haciendo como ciudadanía en torno a la pandemia. Muchas gracias, Elizabeth. Cuídate mucho y te podemos leer y escuchar en Eje Central y también seguirte a través de tus redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación, Jaime, y pues los invito a cuidarse mucho. No es momento, como lo mencionabas, de bajar la guardia. Tenemos que estar muy pendientes y estar conscientes que todavía falta un buen trecho para poder disminuir estos números y cuidarnos mucho. Sin duda. Gracias, Elizabeth. Cuídate mucho, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.